¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El tema del Mundial de Fútbol va más allá de un balón. Hay siempre cuestiones políticas, pero sobre todo económicas alrededor. Es un producto a final de cuentas y hay patrocinadores muy particulares, patrocinadores que en algunas ocasiones uno preguntaría cómo te puedes vincular a la práctica del deporte cuando tú mismo estás yendo en contra de los resultados del mismo. Pero vamos a platicar de este tema con mi querida Ana Larrañaga de la Alianza por la Salud Alimentaria y a quien por supuesto saludo con muchísimo, pero muchísimo gusto. Ana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, ¿qué tal, Jesús? Muchísimas gracias por el espacio. Pues feliz de poder estar aquí para tocar este tema pues tan actual, ¿no? Tan relevante. De entrada, preguntarte, ¿quiénes son los patrocinadores de este torneo? ¿Por qué se le empieza a mencionar ya como un mundial de comida chatarra, oye? Bueno, pues justamente porque entre los patrocinadores de este torneo, y no solamente de este, sino en realidad en el mundo del deporte, ¿no? Y de la competencia deportiva, pues se ha visto un incremento acelerado y bastante incongruente de figuras que patrocinan estos eventos, pero cuyos productos, los productos que lanzan al mercado, pues realmente hacen algo completamente opuesto a lo que se promueve a través del deporte, ¿no? Que es pues dañar la salud de la población. Entonces vemos el caso, por ejemplo, de refresqueras, de la refresquera más grande del mundo, Coca-Cola, patrocinando y siendo la figura y uno de los elementos más llamativos, más visibles de un mundial de fútbol, pero repito, podría ser este mismo caso como sucedió con las Olimpiadas, como sucede pues en todo el mundo con diferentes deportes, ¿no? Cuando son torneos de la NFL, de básquetbol, eh, pues ahí están estas marcas siendo también pues grandes protagonistas y lavando su imagen, ¿no? Que esto es algo importante de decir. Y ese punto, mi querida Ana, lavar la imagen de estas empresas, quienes participan en este tipo de eventos populares, seguidos por millones de personas, que de una u otra manera, pues los hacen parte del mismo, que a final de cuentas se piensa en un evento positivo, digámoslo de esta forma. ¿Y cómo lavan esta imagen y cuál es el daño que estas empresas están provocando mientras pues patrocinan este tipo de eventos? Claro, pues bueno, justamente este fenómeno ha sido descrito muy claramente en los últimos años, ¿no? Como sport washing. Quizá todos o muchas personas hemos escuchado del greenwashing o este lavado verde, que bueno, es cuando alguna empresa pretende hacernos ver sus acciones ambientales, sus acciones a favor de la sustentabilidad, cuando en realidad pues por detrás tienen prácticas que están dañando al medio ambiente, ¿no? Bueno, pues con el sport washing sucede un tipo de lavado similar, solo que este es a través de justamente el deporte, ¿no? Y lo que esto implica es cuáles son los valores del deporte, en qué pensamos cuando pensamos en el deporte, en las Olimpiadas, en un torneo de fútbol. Normalmente esto pues está asociado con algo positivo, no solamente por las implicaciones físicas, fisiológicas, de mover nuestro cuerpo, de hacer ejercicio, ¿no? Sino también porque el deporte está asociado con muchos valores como una competencia sana, ¿no? Pues incluso los beneficios para la salud mental que trae el ejercer un deporte. Entonces, obviamente que el deporte por sí mismo está asociado con muchas cosas positivas, con muchas cosas que de hecho deberíamos promover como sociedad, ¿no? Porque sus beneficios son múltiples. Pero pues estos beneficios son propios del deporte, no de los productos que lo patrocinan. Y cuando se asocian estas marcas con el deporte, entonces es como si estos valores pues pasaran a ser también como parte de la marca, ¿no? Entonces, esta es la magia del sport washing, ¿no? Como asociar sus productos, su marca, eh, con los valores que están ligados con una infinidad de actividades deportivas, recreativas, profesionales, ¿no? Entonces, pues las implicaciones que se han documentado, por ejemplo, es
la percepción positiva o mejorada que tienen los consumidores, las personas, respecto de la marca cuando la ven asociada con su jugador de fútbol favorito, ¿no? Cuando, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes que idolatran a deportistas, a futbolistas, pues ven a esta figura, ¿no? Tan admirada, pues promoviendo un producto, ¿no? Entonces, claramente esto funciona y funciona de maravilla. Yo creo que los deportistas de élite pues han de ser prácticamente perseguidos de repente, ¿no? Por ciertas marcas para que ellos sean la imagen de la marca o para que porten el logo de la marca en su uniforme, ¿no? Y también a través de esto pues se hacen muchos tipos de publicidad que francamente de otra manera estarían completamente prohibidos, ¿no? Pensemos en la publicidad de alcohol, que en los reglamentos en México pues está prohibido publicitar alcohol a menores de edad, ¿no? Sin embargo, pues está permitido e incluso normalizado que niños, niñas, adolescentes sí vean a su futbolista favorito portando la marca de una cerveza, ¿no? O de una bebida alcohólica en el uniforme y que incluso los niños vistan ese uniforme, ¿no? Y eso no es visto como publicidad, aunque pues claramente ahí está presente la marca, ¿no? Oye, falta más conciencia, por ejemplo, de los propios deportistas para llegar a acuerdos individuales, porque luego cuando son los equipos los que lo manejan, pues difícilmente el jugador puede hacer algo, pero y también hay contratos individuales, también hay contratos, como bien lo señalabas, relaciones que lleva a cabo el propio deportista o la propia deportista. Falta más de esa conciencia de entender el daño que provoca una Coca-Cola, una bebida azucarada, el impacto que tiene. Yo recuerdo el caso concreto de este Cristiano Ronaldo, ¿no? Que en una conferencia de prensa agarró y la quitó y las acciones de Coca-Cola se vinieron para abajo. No, hace falta más esa conciencia por parte del deportista. Híjole, ese ejemplo que pones es maravilloso porque yo creo que es el caso concreto de cómo ni siquiera los propios deportistas realmente consumen esos productos para ellos mismos, ¿no? O sea, uno se imagina, claro, una persona que tiene ese rendimiento, esa capacidad pulmonar, esa capacidad que tiene un futbolista de estar corriendo durante cuántas horas seguidas, ¿no? Es una capacidad que implica no solamente entrenamiento, implica alimentarse e hidratarse saludablemente, ¿no? Y obviamente esa hidratación saludable no es con refrescos, o sea, tú intenta tomar un refresco y después ponerte a correr 2 horas. O sea, a ver cuánto tardas en que te dé un hipo horrible y no puedes seguir corriendo porque, porque eso no es lo que debías haber tomado para hidratarte, ¿no? Entonces, esa es Claro. otra cosa interesante, cómo pues muchos deportistas a veces podrían estar cayendo en promover un producto que ni siquiera ellos mismos consumen. Quizá antes de un partido, ¿no? O de un juego, pues porque no es lo óptimo, ¿no? Entonces, bueno, digo, esta fue una acción muy emblemática, ¿no? Que, claro, deja en evidencia eso, ¿no? Que pues existen otros productos para que ellos puedan tener ese rendimiento, otros patrones dietéticos. Y desde luego que pues el deporte es una vía muy poderosa para promocionar la salud, ¿no? No estamos diciendo que ellos no promocionen salud, o sea, pero creo que sí sería interesante pues ver como quizá más ese tipo de cuestionamiento, ¿no? Sobre qué productos pues están promocionándose a través de ellos o de ellas, ¿no? Eh, y se nos hace quizá como pues puede sonar un poco exagerado porque lo tenemos muy normalizado, la cosa es eso, lo tenemos muy normalizado, ¿no? Ya ni siquiera nos representa como una alerta, ¿no? No se nos hace una bandera roja porque pues toda la vida hemos ido a los estadios de fútbol o de béisbol o del deporte de nuestra preferencia y hemos visto publicidad por todos lados, ¿no? Y de todo tipo de cosas, ¿no? De casinos, de lo que sea, pero ¿cómo se vería? Quizá la experiencia de apoyar a nuestro equipo con otro tipo de mensajes, pues es algo que nos podemos empezar a preguntar, ¿no? Oye, se ha hablado mucho, por ejemplo, de los acuerdos. Por ejemplo, el consumo de estos refrescos. Hay una gran cantidad de plástico que seguramente se va a generar.
y según se ha llegado a acuerdos con estas empresas para que se utilicen en otro tipo de cosas, se reciclen, pues, para inmobiliario, mobiliario, ¿no? No recuerdo bien las palabras que se utilizó por parte de Alejandra Frausto, pero ¿qué tanto esto tú crees que sea cierto? ¿Qué tanto crees que esto sea válido? ¿No? Incluso, porque en alguna ocasión, tú lo sabes mejor que yo, tú eres la experta, pues hablaba de que por más reciclaje que hiciera Coca-Cola, pues no alcanzaría jamás a superar, ni siquiera a paliar un poco el daño que ya había generado el propio plástico que había utilizado en otras ocasiones. Entonces, ¿qué tanto este tipo de acuerdos realmente son, pues, profundos, ayudan o terminan siendo perjudiciales? Híjole, esta es otra pregunta bien interesante porque esa es otra de las razones por las que es problemática esta promoción de productos, no solo por el impacto a la salud, ¿no? Sino también el impacto ambiental que tienen muchos de estos productos que se promocionan a través del deporte. Y pues bueno, vemos sí como este tipo de acuerdos que ya se empiezan a cocinar previo a este torneo, ¿no? En los que se promete pues no habrá un impacto negativo por todos los residuos que se van a generar, porque entonces vamos a tomar los residuos y vamos a construir mobiliario para ciertos parques o ciertos espacios comunitarios, etcétera. Creo que en primer lugar, pues eso es algo que habrá que ver, ¿no? Y habrá que dar un seguimiento y buscar esa transparencia en realmente, pues seguir el hilo, ¿no? ¿Cuántas toneladas o sí, cuántas toneladas de plástico se van generando y cuántas de esas realmente se recuperan para darle otro uso, ¿no? Para que no se vayan a vertederos de basura. Em, pero también, pues un poco comenzar a cuestionar más esta narrativa sobre el reciclaje, porque creo que ha sido la salida fácil por ya décadas, ¿no? De muchas industrias, una narrativa que cada vez ya se ha ido pues cuestionando más e incluso rompiendo con lo que implicaba, porque la realidad es que em, el reciclaje de plásticos es una de las cosas que se debe estar haciendo cuando pensamos en esta crisis, ¿no? De residuos, pero no es la vía principal, ni la salvación, ni lo que va a evitar que nos sigamos inundando en este material, ¿no? Tenemos que comenzar a pensar en la regulación y en la reducción de producción de plásticos nuevos, ¿no? En cómo transitar a sistemas de refil, cómo transitar hacia otro modelo de consumo por completo, ¿no? Porque pues el plástico no se puede continuar reciclando eternamente para siempre, ¿no? Lo que yo le decía a una compañera cuando hablábamos es que de repente existe esta narrativa como si del plástico como si fuera el ciclo del agua, ¿no? Así que pudiera circular eternamente y no es así. El plástico tiene un número limitado, muy limitado de veces que puede recircular por su composición química, ¿no? Del propio material. Entonces, incluso cuando un plástico logra ser reciclado, siempre va a haber un porcentaje de plástico virgen, ¿no? De plástico de nueva generación que se introduce ahí, porque va perdiendo su estructura molecular. Entonces, no podemos pensar el reciclaje como una opción realmente puramente circular, porque no lo es, porque siempre va a involucrar eh, pues la inclusión de plástico virgen, que pues es un derivado de petróleo, ¿no? De las petroquímicas. Entonces también pensar pues de dónde viene esa materia prima, ¿no? Del fracking. De una práctica que es completamente insostenible y que pues podríamos ya o deberíamos ya estar pensando en otro sistema de consumo, ¿no? Que no implique el descartar cada vez que consumamos, ¿no? Oye, finalmente, querida Ana, con este tipo de situaciones, entendemos que ya este tipo de de eventos deportivos se convierten ya más en eventos corporativos con un patrocinio tan fuerte, por ejemplo, en el caso concreto de Coca-Cola, ¿no? Con todo lo que genera Coca-Cola y demás. Tendríamos que empezar a regular ya de una manera más sólida las transmisiones. Ya nos planteabas, por ejemplo, este tema de los anuncios en las camisetas y todo eso, pero también tendría que pensarse, a lo mejor es una utopía, porque sabemos el poder que tienen tanto el negocio del fútbol como el negocio de las comidas, de la comida chatarra, pero tendría que empezarse a
ya a pensar eso, o sea, de que qué tanto daño estás generando con patrocinadores de este tipo y plasmarlo como tal en la ley? Pues sí puede sonar quizá muy utópico, pero sí creo que es algo que se debería comenzar, ¿no? A poner sobre la mesa, sobre todo en el debate público, quienes en este momento están ocupando cargos de toma de decisión, tanto legislativo como en los estados, ¿no? En el ejecutivo. Em, y un ejemplo que me gusta traer a la mesa cuando pensamos que algo es realmente muy utópico o imposible de regular o que está muy normalizado, pues es el caso del tabaco, ¿no? Hoy se nos hace una cosa de risa o inverosímil, ¿no? Se nos haría una cosa muy rara ver un torneo deportivo en el que los jugadores estén promoviendo tabaco, ¿no? Fumando, porque diríamos, pues no va, ¿no? O sea, ¿cómo vas a estar promoviendo un cigarro, ¿no? Un producto de tabaco? Cuando eres deportista, el tabaco, pues no solamente te hace rendir peor en este deporte, sino que per se daña tu salud, deteriora tu salud, etcétera. Y está prohibidísimo publicitar tabaco desde hace muchos años porque hubo un tiempo, hubo varias décadas en las que el tabaco se podía consumir y publicitar en todos lados. Podías subir a un avión y dentro de la cabina del avión que la gente estuviera Mm. fumando. Podías entrar a un salón de clases y que la gente estuviera fumando dentro del salón de clases, incluso en pasillos de hospitales, ¿no? Esa época existió. Después llegó una bola, un cúmulo de evidencia científica que decía, oigan, el tabaco causa estos daños, fumar causa estos daños, y se fueron regulando todos estos espacios hasta el punto en el que hoy se nos haría increíble, ¿no? Subir a un avión y que la gente estuviera fumando o ver a tu futbolista favorito publicitando cigarrillos, ¿no? Creo que ya hubo tantos años de esta regulación que sucedió este cambio cultural, ¿no? Que se nos haría algo raro. Entonces, creo que la evidencia sobre los daños de las bebidas azucaradas, sobre los daños de los plásticos de un solo uso, pues también se están acumulando, ¿no? Y quizá no sea un cambio que suceda hoy, pero creo que pues llegará el momento en el que la evidencia sea tan grande, tan contundente y lamentablemente sus consecuencias también ya estén explotando en nuestra cara, que pues también será imposible ignorarlos, ¿no? E imposible decir que esto es inocuo pues se tendrá que pensar en alguna forma más sólida, más firme de regulación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la historia suele repetirse un poco y pues esto ya ha sucedido con otros productos nocivos, ¿no? Entonces creo que puede ser pues cuestión de que la evidencia continúe acumulándose, ¿no? Investigadora Ana Larrañaga de la Alianza por la Salud Alimentaria, yo como siempre quiero agradecerte de verdad estos minutos que nos otorgas y que nos permites aprender de ti. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por el espacio, un gusto estar aquí.